Buenos días y gracias por unirse a Dive In 2021. Mi nombre es Juan Felipe Múnera y junto con Rebeca Herrera y Julie Cuervo queremos darle la bienvenida al primero de 2 eventos organizados este año para Dive In en Colombia. El Festival Dive In es el resultado de la colaboración de empresas de toda la industria de seguros y como parte de nuestra responsabilidad social e inclusiva, hoy conversaremos sobre la inclusión financiera como opción de crecimiento sostenible. Para ello contaremos con la participación especial de Daniela Konietzko, quien lidera la presidencia de la Fundación WWE Colombia y hace parte de la Junta Directiva y Consejos Asesores de Entidades Financieras y Fundacionales. Daniela tiene más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales y ONGs, tanto en Colombia como en Europa, y hoy ha aceptado muy amablemente acompañarnos en este espacio para la inclusión desde una perspectiva social y financiera. Antes de comenzar, queremos agradecer a los 22 socios del Festival Global que acaban de ver resaltados en el video y también nos gustaría agradecer muy especialmente a nuestros patrocinadores locales que se muestran aquí por su apoyo organizativo y voluntario en la creación y ejecución de estos eventos. Los invitamos a compartir al final las preguntas con nosotros a través del chat durante todo el evento y al final del mismo tendremos unos minutos para resolver estas preguntas con nuestra invitada especial. Queremos comenzar con un video de la Fundación WWE en donde podremos apreciar todo lo que ha hecho a lo largo de más de 40 años de historia en Colombia. Toda buena historia comienza con un deseo, con un sueño por cumplir. Y el nuestro inicia en los ojos de mujeres emprendedoras que buscaban algo más. Mujeres con una llama por dentro, trabajadoras, con ganas de crecer. Para nosotros, creer fue el primer paso y nuestro reto, construir juntos los caminos para que ellas sean las protagonistas de su propio desarrollo. Somos la Fundación WWB Colombia. Desde nuestros inicios, nos enfocamos en impulsar procesos de empoderamiento de emprendedoras en situación socioeconómica vulnerable, con herramientas que potencien sus capacidades en la toma de decisiones y les dé autonomía para construir un proyecto de vida digno para ellas y sus familias. Ofrecemos programas de capacitación integral, presencial y virtual, diseñados especialmente para personas con pequeños negocios, los cuales están basados en el juego como herramienta de aprendizaje, de fácil uso y aplicación inmediata a la vida diaria. El programa de capacitación presencial Yaru, Camino Integral para Emprendedoras, ha sido diseñado a la medida de sus necesidades y con un alto énfasis en el fortalecimiento de las capacidades personales y empresariales. Yaru aborda temas de emprendimiento, educación financiera, liderazgo y alfabetización digital, que junto con el programa para el fortalecimiento del ser y el programa de acompañamiento empresarial hacen de Yaru un proceso integral de capacitación. En la radio, encontramos la oportunidad perfecta para inspirar a más personas. Así nace Mujeres que Inspiran Mujeres, un espacio en donde las emprendedoras que se capacitan en la Fundación comparten sus experiencias y los especialistas invitados datos claves e información de interés. Buscando la construcción de conocimiento para el cambio social que promueva mayores niveles de inclusión, creamos el Fondo Fundación WWB Colombia para la Investigación. Definimos nuestro modelo de monitoreo y evaluación del programa de capacitación e incentivamos la investigación propia e interinstitucional. Y en aras de contribuir al desarrollo de las comunidades en diversos ámbitos, la Fundación WWB Colombia apoya la inversión de impacto social en el país y a nivel internacional. Y es así como buscamos contribuir a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la igualdad de género y con el trabajo decente y el crecimiento económico. Los procesos de empoderamiento con equidad se logran a través de la participación activa y responsable en espacios de capacitación y organización, aquellos donde se promueve creativamente la reflexión y la acción individual y colectiva. Así, se generan capacidades para incidir en las decisiones fundamentales que mejoren la calidad de vida de las personas.
Avivar la llama emprendedora hace posible, antes y ahora, el empoderamiento como un camino para el desarrollo económico y social. Somos la Fundación WWB Colombia. Hola Daniela, es un gusto para nosotros los sponsors locales y pues también internacionales del Diving Festival año 2021, tenerte con nosotros, que nos cuentes sobre la Fundación WWB y bueno, te vamos a hacer unas preguntas y sobre todo queremos que te sientas en un ambiente muy de familia. Cuando estábamos organizando estos eventos, decíamos, el diving es un evento de inclusión, de diversidad, de unirnos. Entonces queremos que te sientas como con una familia, porque eso es lo que hemos construido a lo largo de estos 2 años en la organización del Diving Festival Colombia. Yo te quiero preguntar cómo nace la Fundación WWB Colombia. ¿Cuál fue esa idea inspiradora que hizo crear la fundación y por qué el enfoque en la mujer? Puede ser una pregunta obvia, pero a veces no tan obvia. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Rebeca, primero que todo, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es realmente un gran honor y felicitaciones por este evento tan interesante que es el Dive-In. Para mí, y pues, representando a la Fundación, pues repito, es un gran honor el que nos hayan invitado y ser parte de esta conversación. Pues te cuento un poquito la historia. Inicio por ahí de cómo nace la Fundación W de Colombia. Y es una historia, yo siempre digo que es como una especie como de novela romántica. Y nace de una idea, nace aquí en la ciudad de Cali, por la idea especialmente de una mujer que se llama Margarita Guzmán de la Torre, junto con otras mujeres que estaban en el sistema financiero en los 80s, que pues pocas mujeres hacían parte de altas directivas del sistema financiero, y ella hacía parte de una de estas instituciones financieras y empezó a tener, digamos, en cuenta cuál es la problemática cuando iban, por ejemplo, a los mercados y ver cómo especialmente las mujeres que trabajan en las galerías, en los mercados con todos estos productos de primera necesidad tenían pues una escasa capacidad crediticia, no podían salir adelante porque no tenían acceso formal, digamos, al sistema financiero y cuál era esa necesidad que tenían ellas y cómo se podía cubrir a través. En esos momentos ya había nacido el famoso microcrédito. Yunus había pues empezado con la idea de sobre todo el microcrédito solidario, y empezó este mundo de las microfinanzas en todo el mundo. Y aquí en Colombia podríamos decir que mucho de esto nació aquí en la ciudad de Cali, a través de empezar Margarita a buscar otras mujeres también de manera voluntaria que se unieran a esta idea o este sueño de poder montar una fundación, fundar una fundación que se dedicara a solucionar el problema de acceso a crédito a mujeres, especialmente en situación socioeconómica vulnerable. Y así nace la Fundación W Colombia. Margarita, junto con otras 5 maravillosas mujeres, que fue agrandando el grupo porque cada vez más querían ser partícipes. Y así nace, en el año 82, nace la Fundación W de Colombia. ¿Y por qué el nombre de WW? Y hace referencia a la red de Women's World Banking, donde la fundación se inscribió como la primera fundación de América Latina, las primeras 5 fundaciones a nivel, digamos, organizaciones que buscaban la inclusión financiera, especialmente de mujeres a nivel global. Y en América Latina empezó por la Fundación WW Colombia en Cali, y ese es el nombre. Entonces muchas veces, y abajo le pusieron Colombia. Lo bonito de la historia es que muchos, pues, con el nombre WW, pues en Colombia no se podía pronunciar muy bien, entonces le empezaron a llamar Banco de la Mujer. Entonces empezó el Banco de la Mujer y así, digamos, los inicios de aquí nacieron muchísimas, y después se crearon, habían 5 bancos de la mujer en Colombia, otras iniciativas en Popayán, la Fundación Mundo Mujer, la Corporación Mundial de Mujer en Medellín y en Bogotá, la Fundación de la Mujer en Barranquilla. Eran 5 grandes bancos de la mujer que se dedicaban justamente a hacer inclusión financiera, especialmente de mujeres. Y
todos liderados por unas grandes mujeres que yo admiro profundamente, que hacían todas parte de Women's Food Banking, donde buscaban mejores prácticas y cómo generar mayor acceso a la inclusión financiera, especialmente mujeres. Ese para contestarte cómo arranca la fundación en el año 82. Y a tu pregunta de por qué las mujeres, digamos, yéndome atrás del 82 y volviendo al 2021, yo creo que es un tema de cierre de brechas desde un inicio, esa inclusión financiera, la necesidad de generar autonomía económica y en la toma de decisiones también financieras por parte de las mujeres, que al fin y al cabo pues son las que hoy, pues ya después de muchos estudios, pues las mujeres son las que toman las decisiones financieras en los hogares, o la mayoría, digamos. Y por otro lado, habían algunos estudios que ya decían que la mujer pues paga mejor sus créditos, entonces además toma las decisiones financieras dentro de los hogares y pues en la mayoría de los casos pues también es el soporte de ese desarrollo social económico de su familia, de la comunidad. Entonces la respuesta para mí es que es un buen negocio por donde lo mires. Entonces en el sentido de si logramos, digamos que es un gana-gana, otorgar un crédito, la mujer paga mejor, pues es un buen negocio. Y por otro lado, si la mujer se empodera, tiene esa inclusión financiera, puede acceder a recursos, toma decisiones autónomas, pues va a tomar mejores decisiones no solamente frente a su ser, frente a su negocio, en este caso porque son emprendedoras, pero también frente a su familia, decisiones, por ejemplo, de nutrición, decisiones frente a educación, y eso finalmente lo que redunda es en un desarrollo económico y social mucho más sostenible. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Y bueno, creo que acá nos das un súper buen abrebocas de lo que ha sido los orígenes y también el propósito de la fundación. Sabemos que la fundación cuenta con 3 pilares estratégicos que son personas, conocimientos e inversiones con impacto social. Nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de, digamos, de por qué esos 3 pilares y cuál es el propósito de cada uno. Antes te contesto porque llegamos a esos 3 pilares y también tiene que ver con nuestros orígenes, y es, nosotros en el año 2011 decidimos, la fundación ya era bastante grande, estábamos en casi todo el país, y tomamos la decisión ya porque habían pasado algunas experiencias anteriores, muchas fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro habían creado bancos o se habían convertido en bancos para poder satisfacer una necesidad no cubierta, porque se creía que la inclusión financiera solamente era crédito y que el cambio rotundo iba a ser a través de crédito. Se empezó a demostrar que realmente era una mezcla entre crédito, ahorro y seguros. Entonces, para poder captar dinero del público, para poder generar esa mayor cantidad y ese hábito de ahorro en la población, que realmente es lo que decimos nosotros el game changer, el ahorro, pues nosotros teníamos que convertirnos en un banco. Así que en el 2011 la fundación decide crear el Banco W, que primero era WW, ahora es el Banco W. Decide crear el Banco W con el fin que sea, digamos, el vehículo de inclusión financiera, ¿sí? Donde sea una institución microfinanciera que a través de otorgar productos y servicios a la medida de la población que atiende, pues pueda solucionar las brechas de inclusión financiera en la población que más lo necesita. Creamos el Banco W en febrero de 2011. Nos quedamos siendo accionistas mayoritarios del banco, pero como fundación decidimos ser una fundación independiente, que no fuera yo con el banco, que fuera una institución, una organización sin ánimo de lucro, todavía fundación, que fuera un poquito más allá, ya no tener, digamos, generar productos y servicios microfinancieros, sino buscar qué es lo que falta. O sea, aparte de una persona, y pongamos en el caso porque somos una institución incluyente y trabajamos con hombres y mujeres, y eso que quede supremamente claro, que creemos que la equidad de género no es un tema de mujeres, sino es un tema de hombres y mujeres, y los hombres juegan un papel tan importante como las mujeres en conseguir la equidad de género. Pero digamos nos centramos en la mujer especialmente por la tesis que les comenté anteriormente de generar ese desarrollo económico y social sostenible. Entonces nos focalizamos en la mujer
Y buscábamos qué es lo que falta, aparte si nosotros, digamos, hacemos inclusión financiera, tiene crédito, empieza a generar ahorro, qué es lo que falta, qué es lo que le falta para que realmente sea ese empoderamiento entendido como ese proceso en el cual una mujer puede tomar decisiones autónomas, pueda pasar. Entonces empezamos en el 2011 creamos el banco, nos hacemos a un lado, continuamos siendo accionistas mayoritarios del banco a través del cual nosotros recibimos nuestros recursos y es, digamos, ese pilar misional a través del cual buscamos esa rentabilidad económica y social. Pero como fundación desde 2013 empezamos a investigar y a ser muy curiosos y muy inquietos dentro de la fundación de qué es lo que faltan. Entonces empezamos a construir y a co-construir muy basado en la escucha y la co-creación con la población a la que atendemos. De qué es lo que les pasa, y no solamente pues, una mujer en Cali urbano, a una mujer en Cali rural, o a una mujer en Buenaventura, o a una mujer en Guapi, o en Timbiquí, o a una mujer en la montaña, en Florida Valle, etcétera. Son necesidades diferentes y queríamos entender un poquito eso, cómo funcionaba y cuáles eran esas necesidades para en función de eso co-crear una solución conjunta. Y eso nos lleva a tu pregunta de por qué los 3 pilares. Entonces, nuestra gran misión, y por lo cual nosotros nos levantamos todos los días, un gran equipo espectacular de 130 personas, nos levantamos todos los días pensando que vamos a levantarnos para trabajar, para cerrar brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico. Y eso es lo que nos mueve a toda la organización. Para hacer eso, entonces, dentro de la estrategia tenemos 3 grandes pilares, como bien mencionabas. Uno es el pilar personas, que es, lo que buscamos ahí es promover el fortalecimiento de capacidades personales y empresariales. Partamos de la base de que no solamente si el negocio va bien, le va a ir bien a la persona. Siempre decimos que el negocio es el reflejo de la persona y viceversa. Entonces, sí teníamos que entrar, porque podemos entrar a capacitarlas y ayudarlas a que esos negocios funcionen y tengan pues unos retornos financieros y bueno, pero no, realmente si no había y permítame usar la palabra entre comillas, intervención, para que esa persona se empodere y tome decisiones autónomas, no iba a funcionar. Y nos faltaba la otra patica que era, pero sí, ok, la persona está bien, el negocio está bien, pero el entorno doméstico no es sano, tampoco va a funcionar. Entonces decidimos también incluir ese entorno doméstico para que ese entorno doméstico sea sano. Entonces, pilar personas, nos dedicamos a que promovemos que se fortalezcan esas capacidades empresariales, esas capacidades personales y lo que buscamos finalmente es que crezcan esos negocios, crezcan esas personas y especialmente es para mujeres en situación socioeconómica vulnerable. No significa que no trabajemos también con hombres emprendedores en situación socioeconómica vulnerable. Y ahí están una oferta bastante grande de productos y servicios basados mucho en 4 grandes temáticas que son educación financiera, alfabetización digital, emprendimiento y liderazgo, como vemos en el video. Y eso digamos que es lo más profundo que nosotros hacemos en cuanto a intervención social. Luego el siguiente pilar es el pilar de conocimiento, porque nos dimos cuenta que para poder generar y poder hacer incidencia en política pública tenemos que entender qué es lo que pasa. Tenemos que generar, no solamente generar, sino también difundir y apropiar conocimiento. Pero conocimiento sobre qué, sobre los grandes temas en los que trabaja la Fundación, que es género, especialmente mujeres, emprendimiento, especialmente de subsistencia, vulnerabilidad e inclusión financiera. Entonces, en ese pilar de conocimiento contribuimos a esa generación, a esa difusión y esa apropiación de conocimiento sobre cuáles son esas brechas y cuáles son las dificultades que tienen especialmente las mujeres, en este caso para poder buscar cerrar esa brecha finalmente. Y el último negocio, que es el último pilar, disculpen, que es el pilar de negocios, ahí nos centramos muchos en las inversiones de impacto social. E inversiones de impacto social con perspectiva de género o con enfoque de género. Es decir, cuáles son cómo nosotros podemos generar y poner también a disposición el capital y el patrimonio de la fundación para que no solamente genere rendimiento financiero, sino también que genere rendimiento social, entendido también con métricas también de impacto y no solamente métricas financieras, pero también que tengan esa lupa o ese lente de género. Entendimos cómo estaba funcionando eso a nivel internacional y empezamos a entender cómo funcionaba, cómo así cuando pones una lupa de género, eso qué significa, cómo hacemos una inversión de impacto social con enfoque de género.
Entonces empezamos a convertirnos, pues hoy en día, a ser inversionistas de impacto social con enfoque de género, y el pilar de negocios lo que busca es invertir en negocios sostenibles, especialmente, digamos, dirigidos a resolver problemáticas de las mujeres. Muchas Súper gracias, claro, Daniela, gracias, Daniela. por esa explicación. Muchas gracias. Y pues vemos que todas estos pilares pues se traducen en acciones concretas de promoción de la diversidad y la inclusión. Yo quisiera cederle la palabra a Juan Felipe, que tiene un par de preguntas vinculadas con ese tema. Sí, Daniela. En uno de los pilares, en el último que mencionabas, precisamente, ustedes proclaman que promueven la inversión de impacto social con perspectiva de género. A pesar de que ya has tocado este tema dentro de varios apartados de tu intervención, quisiéramos, porque nos interesa mucho en este espacio, si nos puedes ampliar un poco este objetivo, ese impacto social con perspectiva de género, y darnos ejemplos de inversiones quizás concretas que ustedes hayan realizado y que cumplan con ese cometido. Algunos ejemplos para enriquecer esta discusión. Muy bien, Juan Felipe. Pues todo esto es prueba y error. Aquí además nosotros no estamos inventando nada. Nosotros siempre decimos que hay que coger lo que ya está y adaptarlo, y siempre decimos pues platanizarlo acá en Colombia a las necesidades de nuestra población y también de nuestros inversionistas y nuestro capital. ¿Eso cómo funciona? Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Tú tú haces venture capital o haces inversión de impacto. Entonces, cuando empezó a nacer, y te remontas a la historia un poco, cuál es ese continuum de capital y cómo nosotros vemos ese continuum de capital. Y yo estudié, como bien dijiste, finanzas y relaciones internacionales, y yo, gracias a Dios, me he movido entre los dos mundos, entre el sector privado, puro y duro, multinacional, ROE, ROA, al mundo fundacional, que es otro tipo, digamos, de métricas de retorno. Entonces, si nos vamos al mundo, a la historia, un poco basado muchos años, muchos siglos antes, filantropía, pensemos en filantropía tradicional, donaciones, se le daban donaciones a las organizaciones que estaban buscando resolver una problemática social en función, digamos, y se hacía mucho de donaciones, donde yo busco solamente, yo dono la plata y busco algunos resultados. Pero eso es filantropía. Luego existen otras dos variantes que se llaman inversiones con impacto. Y esas inversiones con impacto buscan en su conjunto, buscan que esa inversión que se hace de capital traen mejores prácticas del venture capital, puro y duro, capital puro y duro, donde traen las mejores prácticas y buscan hacer un equilibrio entre el retorno financiero y el retorno social. Entonces, ahí tienes dos variantes. Una que ahí nace el famoso Venture Philanthropy, donde se busca a través de las inversiones por impacto, ahí prima el retorno social sobre el financiero. Es decir, yo pongo un capital porque además yo como inversionista alineo mis valores personales a una inversión. Entonces, yo quiero invertir en, no sé, medio ambiente porque está dentro de mis valores personales o de la familia o lo que sea. O yo quiero invertir en temas de gobierno corporativo, y ahora pues entro un poquito a hablar de los famosos ESG, o en temas de género. Entonces, si mis valores personales como inversionista tienen que ver, por ejemplo, con cierre de brechas de mujeres, o en Estados Unidos una gran ola ahora es de cerrar brechas, por ejemplo, de mujeres afro o de comunidad afro. Entonces, en función de esos valores personales, yo soy inversionista de A o B. Entonces, inversiones por impacto son esas inversiones que tú haces donde yo quiero un retorno social y no me importa si tengo un retorno financiero o no. Pero ese retorno social sí tiene que tener unas métricas, tiene que tener unos indicadores y unos KPIs sociales que para mi reporte, digamos, como inversionista, puedo darles a los, en este caso, o a mi familia, o a los accionistas, o los que yo represento. Pero luego están las inversiones con impacto, y las inversiones con impacto tienen ese double bottom line que llamamos nosotros, que es un retorno financiero. Yo pongo mi capital, quiero retorno de capital, quiero intereses, pero también quiero inversión de impacto social. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues son inversiones, las llamamos capital paciente, son más largas. Quizás los retornos en la tasa de interés pues son menores, pero igual vas a tener retorno en muchos casos. A veces quizás no, pero retorno de capital. Entonces es una apuesta
de cómo poner a disposición tu capital para que se solucionen problemáticas sociales. Y esto empezó, el Venture Philanthropy empezó en Asia con EVPN, luego en Europa, que es EVPN, y en América Latina se creó Latin Impacto aquí en Colombia con una visión también de Venture Philanthropy en la región. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Y eso es una pregunta pues, muy interesante, y es que realmente, por ejemplo, las microfinanzas tenían ese bottom line desde el principio. O sea, el microcrédito y las microfinanzas buscaban rendimiento financiero y rendimiento social siempre. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar la literatura, empezamos a viajar y conocer otras microfinancieras, los microseguros, eso es cómo están impactando realmente a la sociedad y cómo están solucionando una problemática. Entonces, nos dimos cuenta que, pues, como fundación lo estamos haciendo y como banco también lo estamos haciendo. Entonces, empezamos diciendo, bueno, si el banco es un banco que tiene este doble propósito, pues hay que calificarlo. Entonces, tenés una calificación de Standard & Poor's o de Fitch, pero también tenés una calificación social, nosotros tenemos la calificación de Microrate, que te dice si realmente estás teniendo un impacto social o no. Y esto no es nuevo, esto no lo inventamos nosotros, eso ya existe en el mundo de las microfinanzas, esa doble calificación, que uno da cuenta finalmente a que sí estás teniendo ese doble propósito. Entonces, dicho esto, nosotros con el banco dimos, bueno, esto realmente sí es una inversión con impacto social, pero nosotros queremos ir más allá y le queremos meter la perspectiva de género, queremos asegurar que nuestro capital siga la misión y cumpla la misión de la fundación. Entonces, la primera inversión que hicimos, y todo esto aprendiendo de los que saben, la primera inversión que hicimos fue en la red de Women's World Banking. Ellos tenían un fondo de capital que se llama Limited Capital Partners Fund, que ellos hacían inversión global en microfinancieras, que buscaban especialmente la inclusión financiera de mujeres. Ellos, de hecho, Limited Capital Partners Fund es un accionista minoritario del banco, con lo cual tenemos pues mucha gratitud y mucha confianza para que nos explicara eso cómo es, y empezamos a entender cuáles eran esas métricas y cómo se estaba midiendo ese cierre de brechas en clientes y en empleados dentro de las instituciones microfinancieras. Y ahí, pues prácticamente listo. Si esto es así, en el Banco W, pues tenemos que tener, si vamos a ser coherentes con nuestra misión como fundación y el banco también con su misión, pues tiene que tener el sello Equipares. Empecemos a hablar de equidad de género desde adentro, desde lo que nosotros hacemos. Entonces, el banco empezó también y hoy en día tiene el sello Equipares y tiene una política, digamos, de equidad de género también con sus clientes y ponerle la lupa. Y ponerle la lupa es simplemente desagregue los datos por género en todo lo que hacemos. Miramos la rotación de las personas. A las juntas directivas, por general, la rotación te llega el número, el 28% de rotación este mes, pero venga, cuénteme esas rotaciones, esos mujeres y hombres, edades, ¿eso qué significa? Entonces, cuando tienes la información y levantas esa lupa, que es simplemente desagregar la información por género y poder entender que las necesidades quizás son diferentes en hombres y mujeres, y si la rotación está siendo de mayor de hombres o mayor mujeres, pues hay que atacarlo de manera diferente y por qué está pasando. Entonces, empezamos nosotros a trabajar eso, y cuando nosotros hicimos la inversión en Limited Capital Partners Fund, y pues ahí tenemos inversiones en bancos microfinancieras en Kosovo, en India, en América Latina, y empezamos a entender cuáles eran esas dinámicas en cuanto a inclusión financiera, especialmente mujeres. Pero luego acá en Colombia dijimos, pero queremos nosotros atraer capital de este tipo a Colombia y a la región. ¿Qué es lo que está pasando en la región? Y ahí empezamos a hacer un partnership con ProMujer y entender ProMujer como inversionista también qué es lo que está haciendo, cómo lo ven. Conocimos el fondo Acumen, y con el fondo Acumen, cuando tocaron nuestra puerta para ser inversionista, nosotros le hicimos la pregunta de, venga, tráigame proyectos, ¿sí? En el pipeline de proyectos, ¿cuáles son esos proyectos donde ya sea que sean de mujeres, que haya una mujer fundadora, o que dentro del equipo haya fundadores, o que el negocio o el proyecto de inversión tenga dentro de su core destinar productos o hacer productos y servicios para solucionar problemáticas de mujeres? No hay. Y eso pasó mucho fondo. No es que no tenemos, pero venga, ¿cómo que no tenemos? Pongámonos la lupa. ¿Dónde está su cadena de valor? ¿Quiénes son sus clientes, sus proveedores? ¿Quiénes están construyendo? ¿Cuáles son las políticas, por ejemplo, de equidad que tienen? Si tienen políticas de acoso, ¿cómo están viendo eso? Pongámosle la lupa y pues empezamos a sacar métricas. Entonces,
El fondo Acumen, hoy en día Alive Ventures, del cual nosotros somos inversionistas, que es un fondo de impacto social, tiene transversalmente una estrategia y una medición con enfoque de género y pues tiene impacto social y tiene el enfoque de género para el cual todo lo que se hace tiene excelente género y está desagregado por género y lo podemos saber. Esa fue, digamos, nuestra segunda inversión y luego fuimos inversionistas del bono BIS, de empleabilidad. Ahí también pedimos como inversionistas desagregar los datos por género y entender esa empleabilidad y esa rotación en cuanto a mujeres, cómo se está dando. Insisto, con la suficiente información nosotros también poder, digamos, buscar soluciones alternativas a la problemática que encontramos. Y así poco a poco hemos venido generando nuestra política de inversiones de impacto social, nuestra política de inversiones tradicionales, porque entiendan que nosotros como accionista mayoritario del banco recibimos unos recursos, tenemos un portafolio financiero puro y duro. Y ahí otra vez pues puro y duro no es puro y duro, pero en ese continuum de capital que les hablaba, que hay filantropía, hay venture philanthropy y luego hay inversiones con impacto, por impacto, luego hay uno que es las inversiones de capital puro y duro. Esas inversiones de capital puro y duro, que es un portafolio normalito, donde invertís en inversión en variable, en fija, en alternativos. Lo que pasa es que para ser coherentes nosotros dijimos, esas inversiones del portafolio financiero de la fundación tienen que ser coherentes con la misión. Nosotros no podemos tener un portafolio financiero puro y duro. Entonces ahí conocimos los famosos Principles for Responsible Investment, los PRI. Dijimos, pues esto nos parece muy interesante porque a ese continuum de capital donde nosotros sí damos donaciones, también hacemos venture philanthropy y hacemos inversiones con impacto, y ese que nos faltaba, que era el portafolio financiero, lo suscribimos bajo los principios del Principles for Responsible Investment. Creo que fuimos la cuarta institución en Colombia que fue signataria y creo que la primera fundación en América Latina. Y eso nos llevó también a que hiciéramos como el cierre de nuestras inversiones, de nuestro capital dentro de la fundación, como son. Y seguimos aprendiendo, ya tenemos nuestra política de inversiones del portafolio financiero, tenemos nuestra política de inversiones de impacto social con enfoque de género, la tenemos, asesoramos un montón de fondos que nos dicen, y les ponen el famoso rosado, sí, yo tengo gender lens, entonces nosotros les decimos, bueno, muéstreme eso qué significa, no es one size fits all, eso depende de cada fondo, es poco a poco, ir paso a paso, eso se va aprendiendo, pero en función, nosotros la experiencia que tenemos es en función de eso, cuando eso empieza a entrar dentro de, si tenés siempre y cuando tengas un comité de inversiones que sea diverso, es decir, hombres y mujeres en un comité de inversiones, el enfoque de género y finalmente después las rentabilidades de los proyectos pues es finalmente mayor. Entonces es un poquito, la historia de cómo nosotros llegamos a entenderlo, lo estamos poniendo en marcha, buscamos que haya cada vez mayor cantidad de fondos de impacto social y pues ojalá con enfoque de género también. Muy interesante, Daniela. Pues de hecho, escuchándote en varios de los apartados, quiero traer aquí a colación el lema del Dive-In 2021 en general, es el Active Allyship, y entre comillas también es de la intención a la acción, cómo ser un aliado activo. Es decir, muchas compañías tienen o tenemos políticas de responsabilidad social, tenemos muchos frentes de trabajo. Escuchándoles, pues mis compañeras, no sé si concuerdan conmigo, pero parecería que ustedes, lejos de estar aprendiendo, si ustedes están aprendiendo, ¿qué diremos del resto de compañías que no han avanzado tanto trecho como ustedes? Pero es muy interesante porque entonces parece que la fundación es un ejemplo vivo de ese paso de la intención a una acción concreta, a una acción real, además una acción que se mide, ¿cierto? Entonces, con esto quisiera abrir como otra discusión. Hemos hablado, y de hecho el título de nuestro evento es la inclusión financiera, ¿sí? La inclusión financiera. Pero yo quisiera o quisiéramos escuchar para ti y desde el punto de vista de la fundación, ¿qué es inclusión financiera? Y más allá de eso, ¿tú considerarías que el sistema financiero en general, circunscribámoslo si se quiere a Colombia, es un sistema financiero incluyente? ¿Atiende a toda la población o aún falta por avanzar en este tema?
Es un imposible soñar con que el sistema en general pueda tener un componente en donde se mezcle un retorno financiero y un retorno social, como tú bien lo decías, que pueda incursionar en inversiones de impacto social, pero manteniendo tal vez esas inversiones o esos portafolios también de capital puro y duro que lo balanceen y lo palanquen. ¿Es un sueño esa inclusión financiera generalizada o se necesita definitivamente que existan algunos outliers y rebeldes, permíteme llamarlos así, como ustedes que siempre estén ahí? Es un sueño pensar que esto puede ser generalizado y así debería ser un sistema financiero más incluyente y más para países con tantas inequidades y desigualdades como el nuestro. Pues muchas gracias por la pregunta y porque esa pregunta tiene mucha reflexión también. Entonces, te agradezco mucho. Pues mira, yo creo que eso tiene varias aristas y yo voy a empezar por lo optimista y yo creo que hemos avanzado muchísimo en Colombia. Yo llegué a la fundación en el año 2013 y del 2013 hasta acá hemos visto un gran avance y sobre todo por el regulador, que empecemos por ahí, pues uno puede ser rebelde todo lo que quieras, pero vos tenés un regulador. Entonces también depende de las políticas del regulador cómo te vas a mover y creo que hemos avanzado un montón. Como sistema financiero estamos avanzando. Y creo que se debe mucho a información, a los datos de cada vez nos están pasando más el DANE con sus maravillosos datos que nos están levantando una información muy miedosa porque cada vez estamos, y pues ya nos dimos cuenta con el paro y con los efectos de la pandemia, las desigualdades y las inequidades que hay en nuestro país y que ya no hay marcha atrás. O sea, esto no es que tengas que ser rebelde, es que esto no puede seguir así. Y no podemos seguir así, ni las empresas, ni podemos seguir las fundaciones, ni el sector político, ni la academia. Esto es un call to action de toda la sociedad. Entonces, pero yo creo que sí hemos avanzado. Entonces, yo te voy a tratar de responder desde lo que yo creo y es, si vos ves los datos de inclusión financiera entendida como el acceso y el uso de productos y servicios financieros de calidad para la población que los necesita, creo que hemos avanzado. Sin embargo, o sea, en cuanto a acceso, creo que la brecha es muy pequeña en general en Colombia. En cuanto a uso, ahí sí hay una brecha más grande. Entonces, en términos de género, sigue habiendo una brecha en acceso y uso en cuanto al diferencial entre hombres y mujeres. Entonces, te doy algunos ejemplos últimos en general de productos financieros. En el 2020, los hombres, el acceso era del 90.5% y las mujeres un 84.5%. Y en uso, los productos financieros de hombres eran 74% y de mujeres un 70.5%. Pero piensa que lo que tenemos que revisar también es que todas las transferencias monetarias condicionadas y los subsidios entran a través, eso es un acceso, ¿sí? Entran a través de algunas instituciones, pero no significa que yo los use. Entonces, si yo no tengo uso y yo no sé cómo funciona una tarjeta de crédito y no sé cómo funciona un ahorro y no sé cómo funcionan los seguros, pues realmente no vamos a completar esa inclusión financiera entendida como acceso y uso. Entonces, creo que nos falta mucho en el uso. Creo que acceso tenemos y ahora con la pandemia y esos subsidios y esas transferencias monetarias condicionadas, pues la maravilla en la virtualidad fue que empezaron a llegar por muchos canales digitales a mucha más gente. Sin embargo, hay una brecha enorme y cada vez se está haciendo más grande, que es con la ruralidad. Entonces, ¿qué nos pensamos nosotros? Listo, en las zonas urbanas ya yo creo que le podemos poco a poco ir consiguiendo esa inclusión, sobre todo entendiendo inclusión a aquellos que no están dentro del sistema financiero, ¿sí? Yo tengo la plata debajo del colchón y yo no tengo, ni siquiera me entra un subsidio. Eso no está incluido financieramente. Si a mí me entra un subsidio y yo voy a X lugar a sacar la plata y cojo la plata y ya con eso cumplí, eso es inclusión financiera de acceso. Ahora, si yo uso el sistema financiero para generar ahorro, para guardar mi plata dentro del sistema financiero de manera segura y sobre todo para las mujeres, esa plata segura que hoy en día, gracias a Dios, no tiene costo tener una cuenta de ahorros, que yo pueda generar un CDT desde poquitos. Nosotros estamos en el mundo de las microfinanzas y ahorrar desde a 2,000 pesos por semana a 5,000 pesos se genera un ahorro. O yo generar un CDT de 500,000 pesos para el futuro o para mis emergencias, pues es supremamente válido. Entonces,
nos falta un poquito más información. ¿Qué creo que nos falta mucho? Educación financiera, porque realmente montar unos tips en una página web o decir que ahorrar es bueno, no sirve. O que uno no se debe endeudar más de lo que puede, no sirve. Porque la mayoría de las personas que no tienen educación suficiente, y vos si le hablas de tasa efectiva anual y amortización, pues menos van a entender. Entonces, nosotros sí partimos mucho de que si esa inclusión financiera se da de acceso y uso, tiene que haber una educación financiera acompañando el proceso. Y una educación financiera fácil, entendible. Nosotros en la fundación, no quiere decir que hagamos la mejor del mundo, pero nosotros la hacemos a través del juego, a través de edutainment, gamification, buscamos que entiendan cómo explicar amortización con plastilina, cómo explicar que ellos puedan, una señora de la galería de estrato 2 o 1 o 0, que no tenga ni siquiera hasta primaria, pueda entender y pueda hacer el cálculo de hasta cuánto me pueden endeudar, cuánto debo ahorrar, qué significa una tasa efectiva anual, etcétera, qué es una comisión, qué son los seguros obligatorios, qué son los seguros voluntarios. Si se lo explicas con plastilina y hace clic, van a tomar decisiones mucho más acertadas y además le conviene al sistema financiero, porque si una persona tiene educación financiera, pues va a ahorrar más, va a pagar mejor sus créditos, va a sacar seguros, etcétera. Entonces, sí creo que nos falta mucho en cuanto a educación financiera, no es como un tema de que es responsabilidad social, es un tema de obligación, ni siquiera es de justicia social, es que lo tenemos que hacer, si una persona no entiende sus finanzas personales, sus finanzas de negocio, no va a salir adelante. Entonces, eso creo que nos falta. Y sí hay una brecha importante en cuanto al acceso a capital o al acceso a crédito. Y también vemos, depende de a dónde lo vemos. Entonces, nosotros, y te digo desde nuestra experiencia, nosotros trabajamos es por cerrar brechas de desigualdad de mujeres, sí estamos viendo y es una gran discusión sobre por qué las mujeres que están accediendo, no emprendimientos de necesidad pequeño, o de subsistencia, que ahí claramente hay una brecha de monto, porque los hombres les dan más plata, se otorgan mayor monto, o sea, el hombre solicita mayor monto de crédito, al igual que el hombre también pues solicita mayor salario, las mujeres no pedimos tanto y tampoco pedimos mucho subidas salariales, pero el hombre pide hasta más de lo que necesita y le dan mucho más a las mujeres, y esa brecha más o menos nosotros estamos calculando, para hacerte una idea, entre más o menos como entre un crédito de 2 millones a 5 millones, más o menos mujeres y hombres, estamos hablando de una brecha de 800,000 pesos. Entonces, la brecha entre acceso, por ejemplo, de mujeres a créditos es menor, las mujeres tienen mayor cantidad de créditos, ¿sí? Pero más pequeños, de cantidad más pequeña. Entonces, la gran discusión es, ¿será que las mujeres estamos pidiendo menos o será que, o sea, si es un tema de oferta o un tema de demanda? Si yo estoy pidiendo menos o es que a mí me están dando menos. Entonces ahí viene todo un tema de sesgos inconscientes, si el sesgo viene de acá, o si viene, por ejemplo, de la autoexclusión de las mujeres. Eso es un gran debate que a mí me parece apasionante y se está trabajando y lo estamos investigando acá en la Fundación. Entonces, sí hay una brecha grande de cuando una mujer, por ejemplo, no es subsistencia, pero sí de oportunidad, o estos startups que están viniendo, cuando ellas llegan y a estos fondos de venture capital o inclusive fondos de impacto social, que el ticket es mucho más grande, sí hay una brecha grandísima, sobre todo en tecnología. La brecha es enorme en emprendimientos y startups de STEM, que no, pues uno es, si tú te imaginas, y hablamos también de fintechs, hablemos de una vez fintech, pues estamos hablando del tema financiero. Si tú hablas, por ejemplo, de fintechs, pues no hay mucho. Primero, tecnología y finanzas, pues ha sido un mundo tradicionalmente ocupado, permítame decir ocupado entre comillas, por hombres, entonces hay menos mujeres dentro de ese mundo y hay menos role models. Pero también estamos viendo que el acceso al capital es mucho menor. Ellas no están excediendo cuando solicitan crédito, no les están dando el crédito que necesitan para sus negocios. Entonces, eso es, digamos, otra brecha en cuanto, no es inclusión financiera como tal, porque ya están incluidas dentro del sistema, pero sí es en cuanto al acceso a mayor cantidad de crédito de mujeres. Pero creo que eso, o sea, el hecho es que la información se conozca, que conozcamos cuáles son esos sesgos y poder desmontar esos sesgos a través de un trabajo conjunto, insisto, entre hombres y mujeres, y es mucha responsabilidad nuestra también y con el sistema financiero de poder abrir y entender cuáles son esas brechas. Pero si vos tenés, insisto, un comité de inversiones o una junta directiva de solo hombres, pues esos no vamos a entender mucho qué es lo que está pasando. No sé si eso contesta. Muchas gracias, Daniela. Sí,
Total, muchas gracias. Bueno, tú nos explicabas todas estas alternativas, cómo se llega a las poblaciones y sobre todo buscando también un entendimiento de sus necesidades y psicológico. Pero tenemos una duda y es, seguimos viendo en un país como Colombia que las personas se siguen endeudando a través de mecanismos informales de crédito, o lo que en Colombia llamamos el gota a gota o los agiotistas. ¿Por qué crees tú que eso sigue pasando? No obstante las personas tener fuentes formales de acceso al crédito como son las entidades microfinancieras o las entidades que otorgan crédito y las instituciones financieras formales. Pues mira, ahí hay un tema de industria. Creo que ahí hay muchos factores. Entonces, la respuesta sería depende. Entonces, de lo que nosotros hemos visto, porque nosotros vamos y nos metemos en las comunas y en las veredas y nos sentamos con las comunidades a entender cuáles son sus dinámicas frente al crédito, por ejemplo, en este caso que me estás preguntando. Y eso, insisto, depende de la comunidad, depende de si son indígenas, si son afros, si son jóvenes, entonces, pero en general, eh, eso tiene mucha responsabilidad en muchas partes. Uno es, el agiotista es plata rápida y fácil, ¿sí? Lo que pasa es que es plata peligrosa y cara. Entonces, es por el acceso, y la industria de microfinanzas, el monto promedio se ha aumentado. Entonces, no, si tú necesitas, y tú vas a un agiotista cuando necesitas 200,000 pesos, ¿sí? Vos no vas a un agiotista cuando necesitas 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, por lo general, estoy hablando ya generalizando. Cuando tú tienes entonces, y si estás reportando data crédito, peor. Entonces, también depende si estoy reportado, si no estoy reportado, qué monto es y qué inmediatez tengo. Las microfinanzas te dan el crédito muy rápido, porque eso es con cédula y un servicio público y te dan el crédito. Si no está reportado en data crédito, ¿sí? Entonces, también eso es una responsabilidad insisto, de educación financiera. Vaya a ver usted cuánto te reporta, vaya a negocie. Pero también, si yo necesito la plata rápido, pues tengo al agiotista al lado. Pero insisto, esto es un tema estructural, donde eso también tiene mucha responsabilidad el gobierno, que permite también que haya, pues, que este fenómeno se dé. Además se exporta a otros países, lastimosamente por parte de Colombia. Yo les voy a dar un ejemplo de nosotros cuando vimos este fenómeno. Nosotros creamos un producto, digo, voy a hablar, el Banco W creó un producto que se llamaba el Gota Ahorro. Y lo que hicimos era buscar que ese producto, ¿cuánto me cuesta a mí un millón de pesos? Le ponemos, llega $1 millón de pesos, yo le pido cuánto me cuesta a mí de interés diario y de capital. Tanto. Si yo todo lo que estoy pagando de más, eso versus si yo saco microcrédito tradicional. Yo saco $1 millón con el agiotista y yo saco $1 millón con una institución microfinanciera. Yo lo que estoy pagando de más, yo te lo voy a ahorrar. O sea, vos vas a pagar igual porque estás acostumbrado, y la gente en Colombia se acostumbra y ya tiene la dinámica, además tiene la dinámica del día a día. Yo en una tiendita de barrio, pues yo vendo lo diario y yo sé cuánto puedo pagar diario en función de lo que me pagan. Entonces, y eso hacen las cuentas, ellos hacen las cuentas de a diario. Entonces, en ese producto lo que hicimos es, coja lo mismo que yo le estoy pagando a usted, esto es un crédito microcrédito, esto es un crédito de agiotista, lo que estoy pagando además con el gota a gota, yo te lo voy a ahorrar. Y vas a ver y está ahí libre disposición, eso es tuyo, pero vas a ver que lo que estás dejando de ganar por un gota a gota. Entonces, digamos que lo que queremos es graduar a la gente a través de educación financiera, a través de la práctica. O sea, imagínate, no sé, 400,000 pesos. Yo estoy ahorrando 400,000 pesos que estoy pagando además por no estar dentro del sistema, sino estar con un gota a gota. Entonces, yo creo que, y eso ha funcionado muy bien, y la idea es que no se queden con ese producto, sino que migren a un microcrédito normal para poder tener, digamos, ya entendí que yo me estoy dejando de ganar 400,000 pesos por ponerte algún monto. Entonces, creo que también tiene mucho que ver de los productos y servicios de la industria, que nosotros tenemos que llegar con productos y servicios, pues obviamente no con los costos de un gota a gota, pero sí con unos costos buenos y unos productos de diario, de pago diario y de recaudo diario. Nosotros no, pues diario no lo podemos hacer, pero lo tenemos semanal.
Entonces, en función de la necesidad, nos dimos cuenta que eso estaba pasando y estamos con ese producto hace ya creo que 2 años. Entonces, yo lo que veo es, tiene que haber mi respuesta es educación financiera, porque es que si vos haces los cálculos, te das cuenta que no es un buen negocio, además que es peligroso. Si cuando nosotros vamos, y les pongo un ejemplo muy, muy concreto, vas y le dices, ¿cuánto usted, señor, insisto, señor de la tienda o señora de la tienda de barrio, usted cuántos son sus ventas mensuales? Todos te dicen un número cerrado y cuando les dices, y tú a esos números tú estás calculando tus costos fijos, tus costos de la gasolina de la moto, etcétera, etcétera, se dan cuenta que no están ganando, no están ganando mucho porque además del tarro de la casa de la plata sacan para el pan y del tarro de la plata de la empresa. Entonces es una desorganización enorme. Lo que estamos viendo nosotros de la fundación no es las personas, el 70% de los que dicen llegan acá en la línea de base y después cuando sacamos la línea de comparación, no es realmente que necesitan plata. Y todos llegan diciendo es que necesito plata para que mi negocio crezca o para reactivar mi negocio. No, el 70% más o menos, creo que el último dato que tengo es que no necesitan crédito. Su necesidad es de organización y de hacer cuentas. Entonces, haga la cuenta para terminar de pagar el gota a gota, porque eso además lo peor es que hacen un gota a gota y después hacen otro gota a gota para pagar este gota a gota y empiezan a hacer, entonces después van y un préstamo familiar y eso se vuelve un rollo. Entonces, primero venga, organícese, piense de dónde puede sacar, cómo puede, digamos, estabilizar su situación financiera y crediticia, pero mucho de que uno no se lo puede hacer por ellos. Nosotros nunca jamás le decimos lo que tiene que hacer. Yo le doy las herramientas para que usted tome las decisiones acertadas. Y creo que eso es lo que va a cambiar. Se va a demorar un poquito. Yo sé que es más costoso y se demora más tiempo, pero para nosotros y desde mi perspectiva es la forma como podemos nosotros cerrar ese gran problema que tenemos del gota a gota. Mira, muchas gracias. pues aquí podríamos quedarnos otro par de horas más conversando contigo porque este tema es absolutamente apasionante. Tenemos ya varias preguntas de las personas que están asistiendo al evento y antes de eso queremos lanzar la última que tenemos acá, porque no dejamos de ser nosotros compañías que también estamos interesados en medir un poco el impacto que podamos producir desde nuestra labor, desde nuestra actuación, incluso como parte de la industria aseguradora. Muy brevemente quisiera que nos listaras, a pesar de que ya lo has hecho a lo largo de tu conversación, qué métricas utilizan en la Fundación para medir el impacto social de las iniciativas, de los proyectos y las inversiones, las 3 más relevantes, como un ejemplo de la inversión en impacto social. Y luego pasamos como a las preguntas del público para obtener tus respuestas. Bien, para ser muy breve, nosotros medimos el impacto desde diferentes perspectivas. La primera y la más importante para nosotros nos centramos en los ODS y en los indicadores de los ODS para buscar un lenguaje global y poder tener y dar cuenta. Nosotros cogemos los ODS, vemos cuáles son los indicadores de los ODS y sobre esos nosotros reportamos para ver el impacto social. Y el impacto financiero y social, de impacto social, lo tenemos en función de no solamente buscar métricas de retorno financiero, retorno social, que también los atamos a los ODS, pero también retornos de impacto. Eso es súper rápido, pero eso es larguísimo y con mucho gusto les cuento en otra ocasión cómo tenemos el sistema de medición y evaluación de impacto. Muy bien, muchas gracias. Así procedemos a leer, Rebe, algunas de las preguntas que nos han enviado. Y Julie. Sí, yo creo que de las que nos está haciendo el público podemos dividirnos las 3. Yo me tomé la vocería para arrancar por la primera porque es un tema que me apasiona y quería conversarlo con Daniela también y el público lo preguntó. Y es lo siguiente, ¿qué relación ves tú con toda la misión que tiene la Fundación WWW y toda esa búsqueda de inclusión, de apoyo al desarrollo sostenible de la mujer y pues vía la mujer otras poblaciones? Fuiste muy enfática en decir que claramente pues también se trabaja con hombres, no se trata de un tema que ahora los hombres no están incluidos, pero ¿cómo ves tú ciertas similitudes de todo lo que está haciendo obviamente el banco WWW, pero también la industria aseguradora? ¿Cómo ves tú esos vasos comunicantes en esas misiones que también
pueden desarrollarse en el mundo del seguro? Pues el mundo del seguro tiene un papel que jugar y siempre lo ha jugado. Y yo creo que es el momento, y como lo dije al inicio, es el momento de innovar. Y yo creo que la innovación parte desde ahí y parte también mucho desde el allyship que estaban comentando. Y es, pongámonos de acuerdo los jugadores que estamos en el sistema financiero o pongámonos de acuerdo los jugadores que estamos en el mundo fundacional. ¿Qué es lo que nos falta? Aquí nosotros no podemos ir solos, ya tenemos que complementarnos con otros jugadores. Y a nosotros nos interesa y nos estamos hablándolo fuera de cámaras, el mundo de los microseguros. Yo creo que, y lo hemos visto, los microseguros son una herramienta fundamental para que las personas no vuelvan a caer en pobreza extrema o bajar, digamos, en los índices de pobreza. El ahorro, los microseguros son fundamentales y nosotros lo vimos en el caso cuando pasó la avalancha en Mocoa. Gracias a microseguros logramos reconstruir más de 2.000 negocios que se ven afectados por la avalancha. Entonces, creo que hay un vaso comunicante para mí entre el mundo de las microfinanzas y las aseguradoras, que son los microseguros. Y hay mucho que hacer acá en este país para que microseguros no son seguros de bajo monto, sino realmente seguros que atienden las necesidades más micro de la población. De acuerdo, muchas gracias, Daniela. A ti. Bueno, Leo la creo que nos siguiente, da Juan. espacio. Dale, por favor, Julie. Vale, Daniela, entonces acá nos pregunta el público cómo integran proyectos de conectividad que permitan a las personas lograr acceso a plataformas digitales para facilitar los servicios financieros y educación. Muy buena pregunta, gracias Julie. Pues, vuelvo a los orígenes. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la oferta de la Fundación desde 2013, nos dimos cuenta que había un problema gravísimo de alfabetización digital. Las personas no tenían, y si son personas mayores, menos tenían acceso a la alfabetización digital. Por eso lo incluimos dentro de nuestros pilares. Vamos a hacer alfabetización digital. Cuando vino la pandemia, nos dimos cuenta de la falta de acceso, porque una cosa es conectividad, la otra es que tengas la herramienta y lo otro es que la sepas usar. Entonces, en esas tres dinámicas dijimos, bueno, uno es conectividad. La solución de la conectividad lo tiene que dar el gobierno nacional a través de sus estrategias del MINTIC. Pero luego, la herramienta tiene que tener una tablet o tiene que tener un smartphone, que gracias a Dios cada vez tiene más smartphone. Entonces, ¿cómo nosotros adaptamos todo para que llegue a ese smartphone o esa tablet? Y el tercero es que sepan usarlo. Entonces, digamos, nosotros nos trabajamos con el que sepan usarlo, el que tengan la herramienta y la conectividad. Lo que hicimos nosotros y lo que hacemos es cuando, dependiendo del programa, nosotros damos tablets a aquellos que lo necesitan. Y lo bonito de todo es que solamente, y te hago un ejemplo, un programa que se llama Reactívate, el plan Reactívate, atendemos alrededor de 3.400 personas para reactivar sus negocios. De esos, nosotros decimos, el que realmente necesite una tablet con conectividad, nosotros se la prestamos. Son muy poquitos ellos se buscan y con la solidaridad que tiene esta población se buscan la vida y realmente encuentran y son pocas las que tenemos que prestar, pero sí buscamos que sí tengan y es un esfuerzo que tenemos que hacer todo porque en Colombia no tiene la conectividad que necesitamos. Perfecto. Bueno, Gracias. con esto damos cierre y agradecemos inmensamente a Daniela y a la Fundación WWE. Creo que quedamos inspirados y apasionados. Muchas gracias de nuevo. Los esperamos mañana para el nuevo evento Diving Colombia, cómo el baile es un medio para reconstruir tejido social y transformar realidades. Muchísimas gracias.